para platicar con nuestro amigo Jesús López Almejo, catedrático, maestro ahí en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, para que nos hable de temas interesantes. Ya hablaremos de alguna manera de la caravana que ya está llegando de centroamericanos a Tijuana, Baja California, que está generando tensión entre los tijuanenses y los centroamericanos, actitudes incluso racistas de algunos mexicanos. Ya le voy a mostrar las imágenes, los videos. Pero antes, Jesús, entremos con el coscorrón y el enfrentamiento que hubo en el memorial de la Primera Guerra Mundial entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y un presidente, Donald Trump, que sigue sin entender lo importante de su papel a nivel mundial. Macron habló de cerrarle la puerta al nacionalismo, de abrir las alas al mundo, y un Donald Trump que seguramente le dieron agruras con el discurso de Macron. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días. Saludos desde la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Mucho gusto estar nuevamente en tu programa. Claro que sí, mi querido Jesús. ¿Cómo viste las diferencias entre un Donald Trump que se cierra al mundo y un Emmanuel Macron que se abre al mundo, incluso por lluvia? No aparece en el memorial Donald Trump, mientras los otros mandatarios como que se rascan la cabeza y dicen, ¿con quién estamos lidiando? Efectivamente, parece ser que Donald Trump es un líder del espectáculo mediático, y su estrategia principal ha sido la polarización de las sociedades, tanto al exterior de Estados Unidos como al interior. Trump me parece que nos ha dado puntos claves de lo que significa ser un maestro de las tesis orwellianas. Recordemos que en el libro de 1984 que escribió George Orwell, hablaba de que la creación de un enemigo común al exterior implicaba la creación al interior. Y en este caso Donald Trump ha dividido al exterior para fortalecerse interiormente. Históricamente el gobierno de Estados Unidos se aprovechaba de que la población estadounidense no era muy versada en temas del exterior, por lo tanto lo que pasaba en el mundo al estadounidense promedio no le importaba. Sin embargo, en la era de la globalización, pues con la apertura de los medios, ¿no?, las redes sociales, el exterior cada vez importa más también en los Estados Unidos. Y Donald Trump ha hecho, digamos, del muro fronterizo con México, de la guerra comercial con China, de la OTAN, ¿no?, de la corrupción y los narcos del gobierno mexicano con los Bad Hombres, y todos esos temas como la caravana migrante, pues temas que le han ayudado a fortalecer su posición frente a sus seguidores fieles, a su voto duro, blanco, masculino, cristiano, por un lado, y también en lo interior ha pasado la vida debilitando a los republicanos, sobre todo aquellos que como John McCain no le eran amigables, y despidiendo a sus más cercanos allegados. Digamos, la muestra más importante recientemente es el despido o la renuncia, como la queramos ver, del secretario de Departamento de Justicia. Es decir, todo aquel que le haga sombra. Pero me concentro en lo que me preguntas, Vicente, del caso con Francia. Fíjate que es una cosa paradójica, y me parece que Trump se mete una bala en el pie a costa de ganar la elección presidencial del año 2020, polarizando ya desde ahora, y ahora le tocó a Macron. Pues ya nos está, gracias a la aparición de Macron y a la aparición del tema de la OTAN, ya nos está dejando descansar un poco, entre comillas, porque fíjate que exigencia de pagos de manera reiterada y también de manera grosera y humillante que Donald Trump ha estado haciéndole a la OTAN y sobre todo a los países europeos, diciéndoles que Estados Unidos ha puesto sangre, vida, corazón y sobre todo dólares, pareciera que Estados Unidos realmente no obtiene ningún beneficio. Pero si lo contextualizamos históricamente, recordemos que la OTAN nace justamente en 1949, con 10 países europeos que habían sido liberados por Estados Unidos, por Inglaterra y por Canadá en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la cual, dicho sea de paso, dejó 50 millones de muertos, y le ayudó, digamos, a contener en lo que en ese entonces se percibía como la amenaza soviética que explotaba el comunismo en todos aquellos lugares que habían sido liberados por el Ejército Rojo desde 1945, que en realidad, más que ser liberados por el Ejército Rojo, fueron reocupados por otro ejército, que en este caso era el ejército de Joseph Stalin. Entonces recordarás que en el año 1948, y en el 48, estamos hablando 3 años después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reactivó el Plan Marshall para reconstruir Europa, pero también para reactivar su economía. Y por otro lado,
emerge la doctrina Truman, de este vicepresidente que emergió a finales de la guerra para sustituir a un ícono estadounidense reconocido a nivel mundial, Franklin Delano Roosevelt. Y esta doctrina Truman hablaba de la lucha contra el comunismo en todos aquellos rincones del mundo en donde el comunismo apareciera. Pero fíjate, Vicente, lo interesante de eso es que efectivamente Estados Unidos invirtió dinero, pero como buenos capitalistas nunca se quedaron sin tener resultados positivos de la inversión, porque técnicamente, si bien es cierto que Stalin ocupó hasta todo aquello que liberó hasta Berlín, que luego se lo dividieron con Estados Unidos en el 61, pues la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, etcétera, etcétera. Sí. Pero Estados Unidos también ocupó militarmente Europa. Mira, hoy en día, de esto casi no se habla, pero Estados Unidos tiene bases militares en 20 países de Europa, principalmente en Alemania, tiene 179 bases militares y prácticamente es base de Estados Unidos un rey ocupante sin que Europa repele. Entonces, el hecho de que Donald Trump venga y además de eso les cobre, implica que si Donald Trump está recurriendo al nacionalismo para que los europeos paguen, los europeos por su parte también pueden recurrir al nacionalismo para pedirle a las tropas estadounidenses que se retiren de Europa. Y eso fue lo que le caló a Donald Trump, que Macron insinuara la posibilidad de crear un ejército europeo para contener, por un lado, la amenaza rusa, por otro lado, la posible amenaza china, y por supuesto, al ejército de Estados Unidos, potencias extracontinentales. Por lo tanto, cuando menciono, y tú lo decías perfectamente en la introducción de la entrevista, que Donald Trump pareciera que insiste en aislarse del mundo, pues en efecto, ¿no? Y finalmente Trump, con lo que le contesta a Macron a través de un tuit, es que a Macron se le olvida que quien lo había atacado era Alemania. Sin embargo, pues hoy en día no hay nada más sólido que la relación de Alemania con Francia. Y dicho sea de paso, al igual que Francia, también ha estado siendo humillada, faltando los protocolos diplomáticos y con reiteradas insinuaciones de que los alemanes están echándose a perder por dejar pasar la migración del proveniente del Medio Oriente. Pues prácticamente este hombre disparándole a todo el mundo. Lo único que está logrando es que se encarezca los costos de las ganancias de las mismas inversiones estadounidenses en el mundo. Oye, Jesús, este efecto de Donald Trump, este efecto de Donald Trump en el mundo, también se lo podemos atribuir a ciertas actitudes, por ejemplo, del ciudadano de a pie en México. Y te lo digo porque tú vives en un área fronteriza y ya sabes a dónde voy. Hacia las actitudes, sí, al diferente, al de afuera, al extranjero. ¿Le podemos atribuir a Donald Trump la estrella, el de los reflectores, el de los discursos estridentes, también esta actitud cada vez más radical de muchos en relación hacia otros, en relación hacia el mundo? Pues mira, déjame te digo una cosa, Donald Trump no es el que los origina, pero la mayor parte de la obra en la economía política internacional, cuando analizan estas características y patrones cíclicos de la humanidad, normalmente desde el modelo westfaliano de Estado, de 1648 a la fecha, cuando hay recesiones económicas o hay desaceleraciones económicas, la sociedad promedio de casi todos los países en el mundo toman a los inmigrantes o a los migrantes de su época como los chivos expiatorios y son generalmente quienes culpan de las desgracias económicas. Los argumentos son que esos que vienen de afuera desestabilizan la economía, les quitan los trabajos, ensucian las calles, atentan contra su cultura. Es decir, las crisis económicas generalmente siempre vienen acompañadas de xenofobia, pero además que las crisis económicas le acompañan crisis laborales y también crisis de seguridad. Obviamente los chivos expiatorios cíclicamente son los extranjeros, ¿no? Y en este caso, pues no es la excepción. Donald Trump se ha aprovechado de que cíclicamente los clásicos, te digo, de la economía política internacional identifican este patrón de conducta como tipo de acción-reacción, y en ese orden de ideas lo que hace Trump es inflamarlo, por ejemplo, apelando al nativismo estadounidense con el Make America Great Again, que ustedes conocen mejor que yo allá en Chicago, y por otro lado, pues como tú dices, lo estamos viendo también en México, o sea que no es una cuestión propia de los estadounidenses ni de los europeos racistas de los años 40, ni de los ¿te sorprende más conservadores. ¿Te sorprende a ti la actitud racista? Porque estaba viendo algunos videos de los tijuanenses que ya están viendo llegar a cientos de miembros de la caravana migrante. ¿Te sorprende a ti el grado de
de racismo, de anti-inmigrante que saca el tijuanense? Mira, déjame te comento algo con algunos matices. Ves que a mí siempre me gusta matizar. Yo creo que lo que sucede en Tijuana no es un acto de racismo, pero sí de discriminación económica. Fíjate que aquí en Tijuana pasa algo muy interesante. Tijuana, a diferencia de otros países, de otras ciudades fronterizas en el mundo, pero además de otras ciudades en el país, como ciudad importante que es, la quinta zona metropolitana más importante de México, la verdad, el promedio de la gente es gente muy noble, gente muy bonita, gente muy amistosa y gente que siempre tiene los brazos abiertos para la comunidad nacional e internacional. Finalmente, la historia de Tijuana, así como Estados Unidos, que es the nation of immigrants, Tijuana es una ciudad de inmigrantes, ¿no? Hay muy pocas primeras generaciones de inmigrantes, nacionales e internacionales, pero aquí viene la cosa. La cosa es que con la inyección mediática que hay en contra de esta caravana y de la intención direccional de medios de comunicación principales en este país de captar escenas de algunas imágenes de violencia de esta caravana, de que apedrean a las policías, de que se suben a camiones, de que se pasan por casetas, es decir, que inflaman de alguna manera la chispa del odio. Yo lo que me he percatado aquí en Tijuana desde ya hace unos 15 días es que más que nada lo que incomoda no a toda la población, Vicente, hay que decirlo claro, algunos sectores particulares de la sociedad tijuanense, más que ser el tema racista como en Estados Unidos o como en Europa, Hungría, Polonia, etcétera, es el tema de la discriminación económica. Y me explico. Por ejemplo, Tijuana no compite, digamos, en atracciones turísticas como ciudades como Cancún, Acapulco, Mazatlán, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México. Sin embargo, por la ubicación geográfica, ubicación geoestratégica de la región, acompañada de Ensenada, de Tecate y de Rosarito, sus playas, la zona vitivinícola, etcétera, reciben a los Spring Breakers y también al Summer Break a muchos estadounidenses que vienen a las calles a drogarse, a tomar alcohol, a tener sexo, a vivir el degenere total que no pueden vivir en Estados Unidos. Y la gente no se siente incómoda con eso. ¿Por qué? Porque eso genera una derrama económica para la región, ¿verdad? Entonces el tema, más que ser, y muchos además entran indocumentados, muchos estadounidenses viven ilegalmente también en Tijuana, en Mexicali, en Tecate, etcétera, y eso no genera tanta molestia porque traen dólares. Entonces el tema no es necesariamente racista, pero sí, pues podemos decirlo clasista. Qué interesante. Y decía, no en toda la ciudad, pero en particular en ciertos sectores. Qué interesante que lo pongas de esta manera. No es racismo, es una discriminación económica. El de Tijuana, el que se siente ofendido porque están llegando los hermanos centroamericanos, de alguna manera no se sentiría tan ofendido si cruza el ciudadano estadounidense al degenere en la calle Coahuila. Creo que por ahí me dijeron que así se llama la calle, no creen, nótese mi sarcasmo. A visitar precisamente estas zonas en donde está el sexo, alcohol y el rock and roll, mi querido Jesús. Así es, Vicente, por eso me pareció importante matizar, y no solamente está pasando con Tijuana, sino también con otras expresiones, con otras ciudades que hay expresiones del mismo tipo. Sin embargo, déjame te cuento algo. Esa es la excepción, y eso es también lo que los medios de comunicación venden como noticia. Sin embargo, déjame te cuento algo positivo de la ciudad de Tijuana, para que los hermanos mexicanos en Illinois, Wisconsin y todos los estados de la República en Estados Unidos que te escuchan, también lo sepan. Tijuana es la ciudad con la mayor cantidad de asociaciones civiles en pro de la migración. Entonces, hay una red muy importante en toda la República Mexicana, entre ellas también destaca el SM4 en la ciudad de Guadalajara, que hacen una labor humanitaria muy importante de apoyo a los centroamericanos en tránsito por nuestras ciudades. Se les brinda comida, se les brinda techo, se les brinda abrigo, asesoría legal, asesoría médica. Muchas de estas asociaciones están vinculadas con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y algunas otras organizaciones de apoyo, justamente para ayudar a que los centroamericanos en su tránsito por México, pues si son vejados, sean apoyados bajo un marco legal, pero también se les apoya, te digo, con todos estos aspectos materiales que de alguna manera dignifican su paso por México. Desafortunadamente, Vicente, y tú como periodista lo sabes, muchas de estas cosas humanitarias que se hacen todos los días y de manera mayoritaria no son las noticias que venden. Las noticias que venden es que hay un brote de xenofobia, las noticias que venden es que un policía agarró a golpes a un migrante, la noticia que venden es que los migrantes están sentados en la frontera retando a los agentes de migración de Estados Unidos, y eso sí sucede, pero son excepciones más que la regla.
Muy bien, pues mi querido Jesús López Almejo, te agradezco mucho este tiempo, saludos a tus alumnos, a tus estudiantes y que continúe el gran trabajo. Ya me has contado que te fue muy bien en Aguascalientes y en San Luis Potosí presentando tu libro. Enhorabuena, que continúen los éxitos. Muchísimas gracias, Vicente. Un saludo para toda la comunidad mexicana y latina en general en Chicago y todos los estados en donde te escuchas. Y bueno, pues estamos a la orden. Un abrazo y te saludamos, si puedes, el próximo jueves. Seguro que sí. Gracias, don Jesús López Almejo, catedrático de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Está cayendo un nevadón.